porque me parece como más interesante después la que se pueda armar entre nosotros, ¿sí? Sabiendo que acá hay gente relacionada al deporte que no solamente viene del palo de la psicología, entonces yo creo que eso está lindo, ¿sí? Que podamos ir como poder charlar un poco. Bueno, ya que estábamos hablando de la función, ¿sí? Del psicólogo, ya que estábamos hablando un poco de función del psicólogo y la psicóloga, de cómo dar a conocer nuestra práctica, ¿sí? De comentar a qué nos dedicamos. Yo quiero como ir a pensar, llevarlos a pensar un poquitito más allá de cómo hoy se están planteando algunas cosas. Bien, nosotros hoy vamos a trabajar, ¿sí? En la unidad 3. Estamos en el medio de lo que venimos trabajando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me interesa contarles a ustedes? ¿Tá? Charlar con ustedes y ver, digamos, qué opinan o cómo pueden ustedes leer esto, ¿sí? Eh, ¿Qué les quiero decir? Yo, naturalmente, puedo estar ejerciendo cierta posición o cierto lugar del saber, digamos, porque estoy en el lugar de profe, pero lo que estoy laburando, digamos, no quiero que ustedes lo tomen como la verdad absoluta, ¿sí? En todo caso, yo quiero que ustedes tomen lo que vengo trabajando como disparadores para pensar. O sea, básicamente lo que estoy haciendo yo es compartirle un poco por dónde ando. Entonces, fíjense, nosotros venimos de un recorrido histórico y epistemológico de la relación psicología-deporte. Pasamos así superficialmente por lo que son los paradigmas científicos del siglo XX y siglo XXI, clase que espero no haberlos aturdido, ¿sí? Nosotros hoy vamos a trabajar sobre lo que sería lo que a mí se me canta en llamar, digamos, el paradigma convencional de la psicología del deporte, ¿sí? Porque acá vamos a hablar de psicología del deporte, que va a estar más ligado a lo que serían los paradigmas científicos del siglo XIX-XX, ¿sí? Del periodo de la modernidad. ¿Tá? Algunos dicen que seguimos la modernidad, otros hablan de posmodernidad, otros hablan de postmodernidad. A mí lo que me interesa es situar bien que nosotros, o por lo menos lo que yo tengo ganas de situar hoy, marcar hoy, digamos, es que nos vamos a estar moviendo con una epistemología, digamos, propia de la modernidad en su sentido puro, ¿no? La modernidad en sus ideales cartesianos, en sus ideales kantianos, ¿sí? En sus ideales comtianos, ¿sí? Bien positivista. Está en esto que la otra vez había hablado como el reduccionismo analítico, ¿sí? O el mecanicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que hagamos el contrapunto, ¿sí? Dentro de 15 días, cuando nos volvamos a ver, con lo que se conoce como la complejidad, ¿sí? Como el paradigma de la complejidad, y que, si se quiere, es una matriz epistemológica que tiene sus raíces en el siglo XIX, pero que sobre todo emerge fuertemente, podríamos decir, ha pasado los mediados del siglo XX con lo que se conocen como las teorías del caos, ¿sí? Las ciencias del caos. Entonces la idea, fíjense que la unidad 2 a nosotros nos sirve como para sentar las bases, para saber desde dónde vamos a estar hablando en la unidad 3 y en la unidad 4. Esto es una aproximación, ¿tá?
como toda aproximación, como todo intento de pensar un poquitito más allá de lo que hoy por ahí está establecido de manera hegemónica, esto naturalmente está en estado de borrador, ¿sí? Esto no quiere decir que la psicología convencional del deporte es una porquería, no sirve para nada y hay que tirarla a la basura, ¿está? Sino que, bueno, como todo paradigma, como toda teoría, en determinado momento toca un límite, ¿sí? Y bueno, ese límite que toca permite que uno la pueda interrogar, ¿no? O sea que de alguna manera la idea de hoy es mostrarles esa psicología convencional que tengo ganas como de interrogar, ¿no? E interrogarla desde la complejidad. Y bueno, y la idea que justamente en el encuentro número 5 podamos situar, digamos, a partir de esta discusión entre un paradigma más convencional y un paradigma que intenta pararse de la complejidad, poder analizar lugares y funciones posibles de los psicólogos y las psicólogas, ¿sí? En el campo del deporte. ¿Está? Así que bueno, insisto, esto es un borrador, ¿está? Esto es un draft. O sea, tenemos que ver qué pasa acá, tenemos que ver si andamos por un buen camino, ¿no? Si tenemos que pegar un volantazo, así que esto más que nada una invitación a pensar juntos. Así que en el transcurso de hoy, interrúmpanme, frénenme, si hay algo que no se entiende, o si alguien quiere dar una opinión, o si alguien quiere anticipar algún contrapunto, y si no, lo hacemos en el espacio para las preguntas y el retrabajo, ¿sí? Siéntanse libres de abrir el mic. Vamos a tratar de usar el chat lo menos posible. Si pueden abrir los micrófonos, ábranlos. Si se complica por X motivo, usamos el chat. Bueno, vamos a tratar de liquidar esto en una hora, así tenemos media horita para hablar. Bueno, desde una perspectiva más tradicional, ¿sí? Más mecanicista, más clásica, si se quiere, de la psicología del deporte, y ahora voy a hablar de psicología del deporte, nosotros vamos a hablar de variables psicológicas, ¿sí? Que influyen en el rendimiento deportivo. Yo acá les voy a mostrar las individuales, pero bueno, generalmente nosotros en la psicología del deporte, así como más tradicional, vamos a encontrar estas variables individuales y vamos a encontrar las variables colectivas, ¿sí? A ver, nosotros por una cuestión, si se quiere, histórica y geográfica, estamos muy influenciados dentro de lo que es la psicología del deporte, naturalmente por lo que sería la psicología anglosajona, ¿no es cierto? Y acá vamos a hablar abiertamente de psicología cognitivo-conductual y sobre todo de la psicología cognitiva que identifica al ser humano, digamos, y al funcionamiento y a la mente del ser humano, al funcionamiento cerebral, ¿sí? O sea, como que la mente sería ahí una especie de excreción, si se quiere, del cerebro, y como tal, digamos, el cerebro funcionaría como si fuese una computadora. Entonces, ahí es donde estamos manejándonos sobre la base de la hipótesis o de la metáfora del ordenador, ¿no? Generalmente, las variables son estas, ¿no? La famosa presión, que ahora vamos a ver que tiene diferentes nombres, ¿sí? Los pensamientos, las emociones, la atención, ¿sí? Lo que se conoce como percepción de autoeficacia y la concentración.
Y un poco los pilares, ¿sí? Y el contexto de estas variables, ¿sí? Son la motivación y la confianza. ¿Tá? A ver, haciendo, digamos, una caricatura de esto, como extremando un poquito el argumento de cómo estaría funcionando, digamos, este edificio, nosotros diríamos que, naturalmente, para practicar un deporte o para hacer actividad física, necesitamos estar motivados, ¿sí? Vamos a ver que la motivación, digamos, excede un poquitito lo que en algún momento decía el Bambino Veira, ¿sí? Sobre la motivación de los muchachos. Entonces, vamos a encontrar muchas teorías, que ahora vamos a ver algunas, sobre la motivación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También, digamos, como para practicar algún deporte, yo tengo que tener como cierta confianza en que mi rendimiento deportivo, digamos, puede llegar a ser bueno, ¿no? Puede llegar a ser interesante. Básicamente puedo enfrentarme a los desafíos que tenga por delante y salir airoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Naturalmente a la hora de competir, sí, o a la hora de algún entrenamiento determinante, y yo voy a sentir lo que se llama, entre comillas, presión, que ahora vamos a ver que tiene de alguna manera otras palabritas un poco más científicas, ¿no? Pero ¿por qué mantuve la idea de presión acá? Si nosotros nos remitimos al pensamiento de René Descartes, sería el pensamiento cartesiano, el pienso, luego existo, ¿sí? Filósofo francés a quien le debemos esta dualidad cuerpo-mente, Descartes tenía un modelo de la concepción de esta dualidad en la era moderna, ¿no? Descartes tenía como un modelo que podríamos llamar hidráulico de la mente, ¿sí? El cerebro, si se quiere, como un tanque de agua y los nervios como cañerías que llevan el contenido de lo que se piensa, ¿sí? A las diferentes extremidades del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, esta idea de la presión que tiene un deportista o una deportista que dicen que no se pueden mover cuando se sienten muy presionados, que hacen las cosas mal, ¿no? Esta idea tiene su origen ahí, donde ya lo hidráulico, la presión hidráulica que sentirían, digamos, las extremidades sería tan grande que el deportista o la deportista no se puede mover con naturalidad, ¿no? Me gusta conservar esa palabra porque tiene una tradición en la psicología, más allá de que por ahí a algunos colegas no les guste mucho, ¿sí? Y busquen algunos términos más científicos, ¿no? Que ahora vamos a ver cuáles son. Ahora bien, lidiar con esa presión de rendir, naturalmente va a suscitar determinadas emociones. Sobre las emociones vamos a trabajar un poquitito más la próxima, porque en realidad es como que es bastante reciente el trabajo de la psicología, digamos, más tradicional del deporte sobre las emociones, ¿sí? Porque acá el quilombo de la metáfora del ordenador es que estamos pensando en el cerebro y perdemos de vista el cuerpo. Y como yo les había mostrado la vez anterior, uno de los motivos por los cuales la metáfora del ordenador se ve conmovida es porque desde las ciencias cognitivas era fundamental empezar a pensar el cuerpo, ¿no? Que es un poco el mismo problema que podemos situar hoy desde las neurociencias cognitivas. Las neurociencias cognitivas van a buscar pensar el cerebro todavía en el marco, ¿sí?, de la metáfora computacional, pero pierden de vista la idea de que el cerebro está en un cuerpo y el cuerpo está en un entorno, ¿sí? Y ese entorno en el ser humano está atravesado por la cultura.
Entonces hoy hay una corriente muy fuerte dentro de la neurociencia que trata de situar, digamos, la conciencia, no como una excreción, si se quiere, del cerebro, ¿sí? No como algo producido por la sinapsis, sino como algo producido entre, ¿sí? Como algo que está fuera de la cabeza. Ustedes buscan hoy la expresión esta think outside the brain, o sea, pensar por fuera del cerebro, van a encontrar muchos libros y muchos trabajos, ¿sí? De neurocientíficos y de divulgadores científicos que apuntan a eso, ¿sí? Se lo tiro como para que ustedes, si tienen ganas de investigar, vayan por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el ser humano es un ser lingüístico, esas emociones naturalmente van a estar suscitadas por pensamientos, ¿sí? Entonces acá es un poquito como esta tríada de la neurociencia cognitiva empieza a funcionar. Pensamiento genera emoción, o una cognición genera una emoción, y una emoción naturalmente genera determinado acto o determinada conducta, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros lo que vamos a encontrar es que la atención y la concentración se van a ver afectados por justamente estos pensamientos que intervienen en las emociones, que van a afectar la atención y la concentración y que van a implicar una buena o una mala toma de decisión, ¿no? Y ahí es donde empieza a funcionar esta idea también de la autoeficacia, ¿sí? La autoeficacia no es la confianza en sí, sino más bien es como una construcción de sentido del o de la deportista que de alguna manera le hace saber que puede o no puede, digamos, lidiar con una situación, ¿sí? Obviamente para eso se van a pensar diferentes estrategias de afrontamiento, ¿no? O sea, diferentes formas en que atletas, digamos, pueden lidiar con los desafíos que tienen por delante en el entrenamiento o en la competición, ¿sí? A ver, esto es más o menos, ¿cómo decirlo? El corpus en el cual todos los autores básicamente están ahí como con un mínimo de acuerdo, ¿sí? Alguno le agregará otras variables, otros se las quitará, pero es como que si vamos a hablar de psicología del deporte clásica, es esto, ¿tá? Si vamos a hablar de las variables colectivas, tenemos que hablar de las diferencias entre grupo y equipo, tenemos que hablar de lo que es la cohesión, ¿sí? Tenemos que hablar lo que es el liderazgo, ¿tá? Y seguramente me estoy olvidando de otra variable más. Normas y códigos, ¿sí? Roles. Y bueno, otras variables que tal vez en otro momento las revisemos, pero hoy yo quería como mostrarles esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes han escuchado más o menos el orden en el cual les fui presentando estas variables clásicas, van a encontrar, digamos, van a identificar rápidamente que poseen una lógica lineal, ¿no es cierto? Eh, motivación, flechita, confianza, ¿sí? A mayor motivación yo puedo tener como mayor confianza, flechita, digamos, presión o lidiar con el estrés, ¿sí? Poder lidiar con el estrés y las emociones, flechita, que si hago bien eso voy a poder manejar bien eh, el foco atencional, ¿sí? Flechita, manejar bien el foco atencional hace que yo me pueda concentrar en lo que me tengo que concentrar.
flechita, voy a tomar buenas decisiones, ¿sí? Flechita, mi percepción de autoeficacia va a mejorar, flechita de feedback, voy a estar más motivado o motivada para hacer deporte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este mecanismo, que lo podemos pensar como ruedas de engranaje, si alguno de estos engranajes se rompe, se daña o funciona mal, naturalmente vamos a tener que arreglarlos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, haciendo una simplificación como muy burda, pero como para ilustrar un poquitito, es como que desde esta perspectiva, la psicología del deporte sería como una especie, el funcionamiento de la psicología del deportista sería como una especie de caja de cambio, ¿sí? Se rompe un engranaje y se traba el edificio y tenemos que ver qué es lo que no está andando, ¿sí? Lo que no está funcionando. Bueno, fíjense, acá tenemos un modelo, ¿sí? De motivación, que es el enfoque de interacción de Sorrentino y Shepard. ¿Está? Miren la fecha, 1978. Ustedes piensen que podemos situar la revolución cognitiva en la década del 50 y que naturalmente aquello que emerge dentro de la psicología como revolución cognitiva, ¿sí? Aquello de la revolución cognitiva que aparece dentro del campo de la psicología, precisa un tiempo como de ayornamiento, ¿no? A ver, la psicología cognitiva deja, si se quiere, de trabajar un poco sobre la herencia que había recibido de la psicología, que es básicamente cómo el ser humano conoce el mundo. O sea, deja de trabajar sobre la percepción, ¿sí? Para, de alguna manera, empezar a trabajar un poco sobre la significación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo clínico, ¿tá? O el trabajo sobre la performance, va a recaer en cómo un ser humano concibe su mundo, cómo piensa un mundo, qué representaciones construye desde la información que ha recibido y en todo caso cómo retrabaja, ¿sí? Con esa información para generar nuevos sentidos. ¿Está? Ahí, ¿Sí? ahí Milagros levantó la mano, quizás quiere prender el micrófono. Sí, prendamos el micrófono. Yo no los veo, yo a ustedes no los veo, no sé si levantan la mano, si no levantan la mano. Prendan el mic y lárguense. Milagros. Bueno, ¿sigo? No hay respuesta por ahora. Capaz que se equivocó, así que dale, seguilo más. No pasa nada. Eh, bien, entonces en la década del 70 empiezan a llegar como las primeras formulaciones como más derivadas de lo que son las consecuencias de la revolución cognitiva, ¿no? A ver, la psicología del deporte se nutre también de otros campos, ¿sí? Del campo de las teorías más psicodinámicas, de las teorías conductistas, pero bueno, la perspectiva cognitiva conductual como que agarra, de alguna manera, toma el lugar hegemónico de la psicología del deporte, ¿sí? Fíjense, teoría de la necesidad de logros de objetivos, ¿no? Y esta idea de que si una persona está motivada para lograr el éxito o para evitar el fracaso, ¿sí? Y los factores situacionales llevan a la probabilidad de éxito o a cierto incentivo, digamos, a ciertos valores de alguna manera que incentivan a la persona debido al éxito logrado, va a generar una tendencia que es o acercarse al éxito o evitar el fracaso, ¿sí?
Entonces, por un lado, el foco está en el éxito y en el orgullo que eso genera. Por otro lado, está en el fracaso y en la vergüenza que eso puede generar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver la conducta orientada al logro, ¿no? Pero fíjense esto, ¿no? Cómo tenemos los factores de la personalidad, que si querés ahí nosotros podemos ubicar la cuestión del pensamiento, ¿tá? Y las representaciones que la persona construyó de sí misma, cómo se enfrentan, si se quiere, a los factores situacionales y los pensamientos, naturalmente, el balance racional que la persona hace de eso, la reacción emocional y la conducta, ¿no? Pensamiento o cognición, emoción, conducta. También otra teoría clásica de la motivación es la teoría, digamos, de la atribución, ¿sí? Básicamente, ¿a qué atribuyo el éxito o el fracaso? ¿Sí? Si el éxito, digamos, es por algo propio, es por algo externo, si el fracaso es por algo propio o es por algo externo. Sí, fíjense de vuelta cómo aparece la mente racional, ¿no es cierto? Como lo racional, cómo todo arranca en la mente racional y después pasamos a lo emocional, ¿sí? Y después pasamos, digamos, a la conducta. ¿Tá? Es interesante esto de poder pensar la mente racional como el inicio de lo que después, el inicio del circuito que después va a finalizar en tal o cual conducta. Vamos a encontrar otra teoría, ¿sí? Que es la del logro de objetivos, donde acá nuevamente se hace un balance. Fíjense que esta idea de la racionalidad de un balance va a estar muy presente, ¿sí? Entonces, ¿qué meta tengo que lograr? Y qué habilidad, digamos, yo de alguna manera tengo como para lograr esa meta. Entonces, una cosa es la meta orientada al resultado y otra cosa son las metas, digamos, relacionadas al mastering, ¿sí? O sea, al dominio de una tarea. Sería, podríamos decir, podríamos traducirlo también como performance, ¿sí? No importa el resultado, sino si la performance fue buena o mala. ¿Tá? Y ahí vemos de vuelta, ¿no? Esta idea de percibir, ¿sí? La habilidad. Fíjense cómo todo esto existe antes de la acción. Nosotros la semana, en 15 días vamos a ver cómo la acción generalmente es un emergente y cómo en el deporte puede ser que alguien tenga tiempo para pensar, pero también puede pasar que alguien no tenga tiempo para pensar. Y fíjense cómo arranca este balance, ¿no? En lo mental, en el pensamiento, en la parte más cognitiva, y desemboca en una conducta, ¿no? Bueno, esta es una de las teorías como más importantes, una teoría que surge en 1985 y que al día de hoy se la sigue reformulando, que es esta idea de la motivación extrínseca, la motivación intrínseca y la amotivación, ¿sí? Entonces, básicamente, esta teoría lo que va a sostener es que hay un estado donde la persona no está motivada y después sí hay, digamos, como un estado donde la persona está motivada y que esa motivación puede nacer del exterior, ¿sí? Y esa motivación, y después esa motivación se puede introyectar, ¿no? Más que introyectar, porque ese es uno de los estados de la motivación extrínseca, cómo, digamos, una persona se puede apropiar e interiorizar, si se quiere, los motivos de esa motivación extrínseca. Y, bueno, otras teorías nos van a hablar, digamos, de los tipos de motivación, ¿sí? Básica, cotidiana, de entrenamiento, de competición, ¿tá? Y esto es un poquito como una especie de resumen
de las teorías clásicas de la motivación, ¿no? Y esta idea, ¿sí?, de cierta tensión, ¿no?, entre lo que implica la motivación a la hora de sostener una práctica en el tiempo y la motivación, ¿sí?, orientada hacia la competición. Bien, la confianza, ¿sí? Fíjense que nosotros tocábamos unas puntitas en la motivación, por eso de alguna manera como que se retroalimentan motivación y confianza. Yo las puse al principio del circuito, pero podríamos poner la motivación y la confianza al principio y podríamos hablar de la confianza al final, pero también podríamos hablar de la motivación al final, ¿no? Entonces, básicamente es esto la confianza, como creer en la propia habilidad para organizar y ejecutar una acción, ¿sí? Y obviamente, si estamos hablando de logro, estamos hablando de una intención, ¿está? Entonces, tenemos como diferentes teorías también de la confianza. Este es el modelo multidimensional de Billy, ¿está? Y fíjense que acá vamos a hablar de la cultura organizativa, ¿sí? Vamos a hablar, si se quiere, de las características demográficas de la personalidad, cosas muy macro, y después vamos a llegar al rendimiento mismo, ¿no? Pero fíjense que ahí abajo de la mitad del cuadro, lo que vamos a encontrar de alguna manera es de vuelta, ¿no? Esta tríada, estado de ánimo, ¿sí?, o emoción, si ustedes quieren, cognición y conducta, ¿no? De vuelta. Acá tenemos lo que sería, digamos, una teoría que nos va a hablar de los componentes de la confianza, ¿sí? De Chema Buseta. Si ustedes quieren conocer, digamos, el paradigma clásico de la psicología del deporte, Chema Buseta es un gran exponente. Y cuando digo gran exponente, me refiero a que es un tipo que tiene mucha experiencia, tiene mucho laburo, tiene mucho escrito, y uno puede estar de acuerdo o no, desde lo teórico, pero lo que uno no puede negar es que como autor, ¿sí?, como psicólogo y también como entrenador deportivo, es una persona muy clara, ¿sí?, que tiene mucha experiencia, que es muy claro a la hora de escribir y que siempre es muy interesante leer, ¿está? Yo tengo un autor que realmente les recomiendo y se lo voy a recomendar por fuera de cualquier paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá del paradigma también es muy interesante y es muy importante poder conocer cómo trabajan los psicólogos, cómo trabajan los colegas, y acá estamos hablando de alguien que podemos decir top. O sea, para mí es una referencia obligada, uno esté o no esté de acuerdo con lo que él escribe, ¿no? Entonces, por ejemplo, Buseta nos va a hablar de la autoestima, del autoconcepto, ¿sí?, y de la autoconfianza, ¿tá? Acá podríamos hacer como una pequeña crítica, ¿no? Hablar de la confianza, ¿no? Un poco, no son sinónimos confianza o autoconfianza. Bueno, algunos autores la dividen, ¿sí? Algunos autores la separan, ¿tá? Yo avanzo como para que no nos quedemos sin tiempo. Total, el Power ustedes después lo ven tranquilo. Y en todo caso, si hay alguna duda, lo elaboramos la semana, en 15 días, porque la semana que viene es feriado. Bueno, hablando de confianza y autoconfianza, como yo le había señalado antes, está también esta teoría de la autoeficacia, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con la capacidad que yo creo que tengo para que mis acciones sean eficaces a la hora del rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto tiene varias fuentes. Naturalmente, el desempeño, si es exitoso o no es exitoso. El aprendizaje vicario, que serían esas personas, ¿sí?, a quienes yo observo,
por su nivel de habilidad, ¿sí? O sea, su nivel de habilidad deportiva, atlética o también psicológica, y que yo me comparo, ¿tá? Y que son como un poco mis modelos y que en base a lo que ellos pueden, yo también no solo querría ser como ellos, sino que también evaluaría si puedo afrontar los mismos desafíos. La persuasión verbal, ¿sí? Propia y del otro. Y también la motivación emocional, ¿sí? O sea, básicamente, si tengo ganas de hacer lo que tengo que hacer o no. ¿Ah? Y acá nos vamos a encontrar la teoría del flow, ¿sí? Esta se la puse al final, digamos, de la exposición sobre confianza y motivación, porque de alguna manera la teoría del flow es un poco como una teoría que toma las dos, ¿sí? Estar en estado de flow implica estar en un estado de confianza en lo que puedo hacer, aunque no sea un estado consciente, e implica también, si se quiere, un estado de motivación en el punto en que tengo ganas de hacer lo que estoy haciendo más allá de que no sea consciente, ¿sí? Flow generalmente se ha traducido como fluir, ¿tá? Otra traducción posible es fluencia. Este cuadrito y bueno, los componentes de la fluencia en este caso están sacados de un librito que Mihaly Csikszentmihalyi, que es quien ha desarrollado esa teoría, escribió con Susan Jackson, que se llama Fluir en el deporte. Y el estado de flow, podríamos decir que es una especie de estado de equilibrio entre el nivel de reto y desafío que me presenta una actividad y el nivel técnico que yo tengo como para enfrentar esa realidad, esa situación, ¿no? Csikszentmihalyi ha usado este concepto, no solo, digamos, lo ha usado él en el marco de lo que se conoce como psicología positiva, y es un concepto que se ha aplicado a muchas cosas, ¿sí? A la creatividad, al mundo de las empresas, al arte y también al deporte. Entonces, la relación, digamos, entre nivel técnico y nivel de desafío, de alguna manera va a situar que una persona esté en algún lugar de estos cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, si el nivel de desafío es muy alto y la persona percibe que su nivel técnico es bajo, lo que va a generar de alguna manera es un estado de ansiedad. Ahora, si sucede lo contrario, que una persona percibe que el nivel del reto, digamos, es bajo y que su nivel técnico es muy alto, lo que vamos a encontrar es relajación, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza la experiencia de la fluencia? Este equilibrio, desafío y habilidad, ¿tá? Esta idea de cierta fusión entre acción y atención, claridad en las metas, o sea, ya saber qué hacer, un feedback que Csikszentmihalyi y Jackson llaman sin ambigüedad, que sería, digamos, como un feedback sin duda, vamos bien, seguimos bien, sigamos así, un nivel de concentración muy grande en la tarea, que genera como cierta sensación de control, y ese nivel de concentración genera también como cierta pérdida de conciencia, ¿sí? O, para ser un poco más preciso, podríamos decir de autoconciencia. O sea, no hay una reflexión sobre lo que estoy haciendo. Estoy haciendo y punto. No estoy pensando en cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Tá? Y por ende, vamos a experimentar una transformación del tiempo, que básicamente vamos a sentirlo como una aceleración, y la experiencia del flow es lo que se suele llamar una experiencia autotélica, ¿sí? Una experiencia que tiene valor en sí misma y no para otra cosa. Me detuve un poco en la teoría del flow, ¿por qué? Porque uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero es interesante señalar
que es una teoría que viene de la psicología, que después de alguna manera se ha banalizado, porque uno también puede hacer la crítica de que la psicología positiva es bastante banal, y se ha banalizado en autoayuda, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea de fluir, que todo fluya, etcétera, etcétera, nace acá, ¿sí? Nace en este punto. Y esta es una de las teorías que, naturalmente, están como más en boga en lo que uno podría llamar la perspectiva más tradicional de la psicología del deporte. Tiene algunos puntos interesantes, ¿sí? En el próximo encuentro vamos a ver un poquito, creo que vamos a tocar algo de inactivismo, vamos a ver si llego con el tiempo, pero el activismo y la cognición corpórea sí tienen que ver un poquito con esta crítica dentro del cognitivismo a la metáfora del ordenador. Entonces, esta idea de poder pensar la conciencia, digamos, no como conciencia de sí misma, sino no como autoconciencia, ¿sí? Sino como conciencia de, ¿tá? Entonces, bueno, ahí entramos en otra dimensión donde la representación quizá no juega un papel tan importante como el que veníamos viendo hasta recién, donde una cognición, ¿sí? Que en el marco de la filosofía cognitiva, una cognición en realidad es otro nombre para la representación, ¿sí? Una cognición o pensamiento o representación dispara un estado emocional y por ende condiciona la acción, ¿sí? Vamos a ver que este proceso, digamos, no es tan track, no es tan lineal y no está tan partido y se articula mucho más, ¿tá? Más que se articula, podríamos decir que se acopla, ¿sí? Desde otras perspectivas, como la perspectiva ecológica, podríamos decir que es lo mismo. Actuar y percibir es lo mismo. Bueno, si hasta acá vamos bien, lo que podemos continuar diciendo es lo siguiente. Si una persona está motivada, si una persona está confiada en lo que puede hacer, esa persona podemos decir que para prepararse para la acción en un entrenamiento o en una competencia está activada, ¿sí? La activación tiene por lo menos 3 dimensiones, ¿tá? Fíjense de nuevo, qué interesante estas 3 dimensiones. La dimensión cognitiva, ¿tá? Pensamiento. La activación fisiológica, ¿sí? Que es una dimensión, si ustedes quieren, emocional, ¿tá? Y la dimensión motriz de la activación, que si ustedes quieren, es la dimensión más ligada a la conducta, ¿sí? A la conducta como aquello observable, ¿no? Entonces, lo que se va a buscar justamente es que un atleta tenga un nivel de activación, ¿cómo decirlo? Correcto, acertado, pertinente para lo que tiene por delante, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de que el deportista o la deportista estén subactivados o sobreactivados, ¿sí? Ahora bien, la activación desde esta perspectiva no se tiene que confundir con la ansiedad. Y acá fíjense cómo nos estamos acercando no nos estamos acercando, como estos son los conceptos científicos, ¿sí? Para hablar de presión, ¿tá? Y otra vez, vamos a encontrar de vuelta a esta tríada, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar que existe una ansiedad cognitiva, una ansiedad fisiológica y una ansiedad motriz, ¿sí? Que se puede manifestar digamos, en la dimensión cognitiva como pensamientos intrusivos, ¿sí? Que son difíciles de manejar y que son negativos, y cierta desorganización mental, ¿no es cierto? Esa es la típica de, bueno, tengo una estrategia, voy a jugar de tal manera, pero entro a la cancha y me olvido, ¿sí? Basquetbolista,
Ya está, entrené las 20 jugadas, digamos, que venimos trabajando, y cuando me marcan la jugada del puño cerrado, terminé haciendo, digamos, la de la palma abierta. Nivel de ansiedad fisiológica, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con esto. Estar con mucha ganas de ir al baño, ¿sí? La sequedad de garganta, la transpiración, digamos, de las palmas de las manos. Y la dimensión motriz de la ansiedad muchas veces se manifiesta por el temblar, si este no poder frenar, digamos, cierto temblequeo, la dificultad en ese gesto técnico fino, ¿sí? Y esta famosa sensación de que estoy duro, ¿sí? De agarrotamiento, ¿no? Fíjense cómo todo esto tiene que ver con lo que veníamos hablando con de la presión como esta metáfora hidráulica. Santiago, Mucho ¿puede ser una micrófono pregunta? abierto. Sí, por supuesto. Esto que pones de la ansiedad acá, que dice pensamientos invasivos y de difícil manejo, también lo pensaba en lo de la activación. ¿Cómo saber cuando, sobre todo bueno, puede ser a nivel individual o colectivo también, está como, digamos, como martirizando a un deportista? ¿Me entendés? Porque, por Sí, sí. ejemplo, doy un caso puntual, me vino a la mente, vi hace poco un documental en Netflix de un tenista estadounidense, no me sale el apellido ahora, eh, no sé si es Phillips o Marvin, no me sale bien, pero que estaba yendo a un partido que era con Roger Federer y bueno, ¿no? En el camino al partido desistió, o sea, dejó el torneo básicamente, hasta que empezó después de mucho tiempo dijo que tenía trastornos de ansiedad, bueno, que había empezado, eh, tuvo 3 meses, digamos, tirado en su casa, sin salir a ningún lado, en su sillón, y bueno, es increíble la cantidad de cosas que le sucedieron, después las contó ahí en el documental, que está buenísimo, realmente, pero como la pregunta refiere en realidad a cómo saber cuando un deportista está pasando por algo así y se lo guarda o no lo quiere hacer, digamos, no lo quiere hacer decirlo. Bueno, está buenísima la pregunta. En primer lugar, no tengo idea cómo hacer para que un deportista haga eso, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Pues nosotros, los psicólogos, ¿sí? Y la gente que vaya a trabajar con psicólogos, nos tenemos que correr un poco de esta idea de que el psicólogo sabría, tendría la clave para, ¿sí? Como si fuese un mecánico mental. ¿Tá? Por eso yo hablo mucho de la mente como una caja de engranajes. Como una caja de cambio compuesta por engranajes. A ver, es un poquito, vamos a arrancar por este lado, ¿sí? Esta confianza ciega de la modernidad en la técnica, ¿sí? De alguna manera hace creer que existen expertos que pueden lidiar con situaciones que, a ver, generalmente no es tocar un botón y que se arregle todo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí puede hacer el psicólogo? ¿Qué es lo que sí pueden hacer los entrenadores, ¿sí? Los técnicos, los profes? Propiciar, digamos, los lugares para que las personas puedan hablar y contar y decir cómo se sienten, ¿sí? Ahora, para esto no hace falta armar una reunión donde todos vamos a abrir nuestros corazones y vamos a contar qué es lo que nos pasa. Armemos un asado, hablemos al pedo, ¿sí? Trabajemos un poquito la dimensión personal, la confianza, digamos, el lazo con el otro, ¿sí? Aprendamos a observar a los deportistas con los que trabajamos. Conozcámoslo, a ver cuándo vemos que están más cerca de estar bajo un cuadro, si se quiere, de ansiedad, cuándo están angustiados, cuándo están tranquilos, cuándo están, digamos así, para adelante. ¿Ah? Ahí es donde yo hablo un poco de la construcción cualitativa,
y de que nos tenemos que correr un poquito de la técnica, que ahora vamos a ver el lugar que tiene la técnica, digamos, desde esta perspectiva, y empezar a construir sentido, ¿sí? Porque lo que vos me estás diciendo, que no me dijiste tu nombre y yo no tengo cómo verte, Román, Román. sí. Mardy Fish No, es el tenista que decía que sufrió problemas de ansiedad y depresión. claro, escribime el nombre del documental, que lo quiero ver, ahí Dale, en el chat, dale, así dale, ahora lo copio. Fíjate vos, dale. ¿no? El mismo problema de Naomi Osaka, ¿sí? O de Simon El Biles. mismo, exactamente. Sí, un montón. Están saliendo ahora, o sea, como que de a poco entre todos se están tratando, pero muy lento, ¿no? Si lo Este, están pudiendo decir. Vos sí, lo están imaginate pudiendo lo que decir. era, imaginate lo que era históricamente la Muy carnicería estigmatizado. del deporte de élite, ¿me entendés? Porque bueno, el Sí. deporte de élite no o sea, hace 20 años no te enteraba de esto. Hace 20 Y años bueno, aparecía la es joven el, promesa que desaparecía. claro. Ahora por lo Eh, menos, Mardy viste, Fish, Mardy Fish decime. vivió un infierno para contarlo. O sea, de hecho tuvo conversaciones con los padres que le decían, no, porque te vas a mostrar débil. Justamente, Claro. tampoco te lo quiero spoilear, está muy bueno el documental. No, pero spoileé, tranquilo. Sí. Pero Y pensalo, ¿eh? bueno, Pensar un poco esto que vos estás diciendo está interesante, ¿eh? Un poco, si vos querés, desde la perspectiva de género, ¿no? Que hoy tenemos muchos estudios sociales del deporte desde la perspectiva de género. Dale, no seas puto, ¿entendés? Dale, vamos a jugar, no seas puto. ¿Viste? Esa frase histórica, digamos, en el deporte, no sea marica, no sea puto, ¿sí? sí. ¿Cómo te va a En el mostrar fútbol débil? sobre todo. Oh, fútbol, rugby, tenis, todo lo que vos quieras, ¿sí? Entonces, fíjate esta cosa, digamos, patriarcal de no mostrarse débil, esa obligación de no mostrarse débil. Porque una cosa es la obligación de no mostrarte débil y otra cosa es no mostrarte débil, ¿tá? Como estrategia. Nadal van 4 horas de partido, se levanta de la silla, ¿sí? Para volver a la cancha, pega 3 saltitos, ¿sí? Se toca la cola con los talones. El tipo está fundido físicamente, pero te hace eso como para decirte, mirá que estoy refresco. El tipo no da más, después de 4 horas de jugar al tenis, ¿quién se la banca, digamos, ¿no? ¿Quién puede estar ahí? Pero eso es una forma de decirte, che, mirá que estoy como para jugar 4 horas más. Esto es Sí, otra sí, sí, cosa totalmente distinta. ¿Cómo? de amedrentar al rival. Claro, es una forma de comunicar algo. ¿Sí? Esto es otra cosa. Entonces, para mí es interesantísimo que fíjate vos lo que hablábamos en el primer encuentro sobre lo que propone Byung-Chul Han, digamos, sobre la sociedad de rendimiento, ¿sí? La sociedad del cansancio le llaman, ¿no? Esto de rendir al caño todo el tiempo, rendir y no parar de rendir, ¿sí? Si nosotros lo agarramos a los deportistas y decimos que el trabajo del psicólogo, la psicóloga del deporte, que ellos rindan más, ¿sí? Que el discurso del coaching, vos ves el coaching y están en esa, y estamos llevando un deportista al borde del estado, digamos, del ataque de pánico, del burnout, ¿sí? De una ansiedad patológica, ¿sí? De la depresión. Entonces, ahí es donde me parece que también los psicólogos y las psicólogas que laburamos en deporte, tenemos que poder tener otra perspectiva, más ligada a lo que podríamos llamar salud mental, y donde también los otros profesionales que están en el deporte, que son los profes, los técnicos, tenemos que poder leer esto. Hasta dónde puede dar un jugador o una jugadora y hasta dónde no. Y en todo caso, poder hacer una construcción cualitativa de lo que en ese momento le está pasando, ¿sí? Fíjense, metodologías de entrenamiento complejas, ¿sí? O sistémicas, cada vez apuntan más a correrse, si se quiere, de las tablas, de las cargas, digamos, del día y de la periodización semanal,
para poder pensar qué esfuerzo puede realizar la deportista o el deportista ese día y qué esfuerzo no. De hecho, acá los profes me corregirán, pero hay todo un entrenamiento, digamos, de la fuerza que no se basa tanto en los kilos, ¿sí? O más bien toma como referencia los kilos, pero también toma la velocidad de ejecución para determinar cuál es la repetición máxima que un deportista puede ejecutar ese día, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de repente nos vamos corriendo de la idea del promedio y vamos empezando a pensar en deportistas de carne y hueso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Todas las perspectivas de entrenamiento así más clásicas, más tradicionales, que van a incluir, digamos, la psicología del deporte convencional, ¿no sirven para nada o son una porquería? No, ¿tá? Sino que su propia estructuración obedece un paradigma, que es el paradigma de la generalidad, ¿sí? El paradigma del promedio, el sujeto abstracto, y lo que nosotros tenemos que empezar a pensar hoy son deportistas de carne y hueso, ¿sí? No tenemos que pensar en un cerebro, tenemos que pensar, digamos, en un sujeto, en una persona, en un individuo, poner el nombre que vos quieras, pero tenemos que pensar, digamos, en un ser de carne y hueso que vive en una sociedad, que tiene un contexto, que tiene una forma de ser, que tiene relaciones sociales con otra gente, que tiene sus gustos, sus disgustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que a este le podemos exigir de una manera y a este otro le podemos exigir de otra manera. Y fíjate ahí cómo se construye el trabajo transdisciplinario, ¿sí? Yo me acuerdo de un jugador de fútbol que necesitaba sentir para llegar, digamos, al partido allá arriba, necesitaba sentir que en la semana lo habían exprimido como un limón y le habían sacado hasta la última gota, ¿sí? Entonces, el tipo siempre quería ir, estar al palo, correr, hacer esto, hacerle otro, entrenar en triple turno. Y el profe se cagaba de la risa. ¿El profe qué le hacía hacer? Le hacía hacer 2 o 3 trabajitos boludos que no tenían, digamos, compromiso, si se quiere, estructural con la fibra muscular o con la fatiga periférica, ¿sí? O tampoco lo reventaba fisiológicamente. ¿Qué hacía? Le hacía hacer 2 o 3 laburitos que al vago lo agitaban, ¿viste? Lo dejaban sin aire, lo dejaban tirado en el piso, casi desmayado, pero que no tenía mayor compromiso, si se quiere, con lo que eran las cargas de la semana. Entonces, ¿qué pasa? El loco sentía que había entrenado todo, que lo había dado todo. Y llegaba el domingo ahí arriba con el pecho inflado. La semana que no pasaba eso, el tipo estaba enojado porque sentía que no le habían dado lo que él necesitaba para competir, ¿viste? Entonces, otro deportista, con otra forma de ser, con otra personalidad, vos le das un triple turno o le haces hacer un laburito, digamos, de mucha intensidad, donde lo terminás ahogando, y te quiere cagar trompada, te va a odiar, ¿viste? No va a querer saber nada con vos. Entonces, fíjate qué interesante, cómo acá se abre la puerta de la transdisciplina para poder hablar estas cosas, ¿sí? Como para poder pensar no solo lo que serían las cargas colectivas de trabajo, sino también las cargas individuales. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Silvana. Yo no veo la pantalla donde están ustedes. ¿Cómo estás, Silvana? Respecto a lo que estaban hablando recién con el compañero, me surge la pregunta de hasta qué punto cuando el deporte se convierte en un trabajo, esta cuestión del rendimiento, digamos. Porque cuando hay plata en juego, si no rendís, o sea, hasta qué punto el deporte sigue siendo deporte y no un trabajo. ¿Me explico? Sí. Porque, digo, tengo el ejemplo de mi hermano, digamos, él juega al deporte de alto rendimiento y tiene un compañero que no está rindiendo y el tipo está que lo fletan del equipo, digamos. Entonces, me parece como que se pasa la línea, digamos, del respeto del deportista, por así decir, y cuando se convierte en un trabajo, que hay plata en juego, es como que estas cuestiones me parece que pasan de largo. Totalmente, claro que pasan de largo. ¿Por qué? Porque ahí entra el matadero, ese es el Coliseo romano, ¿me entendés? Matado te matan. Entonces, esa es la perspectiva que nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿no es cierto?
Humanizar el deporte es una función, a ver, que nace de un cuerpo técnico, que nace, si se quiere, del mismo deportista, donde los psicólogos tenemos mucho laburo por hacer, donde los cientistas sociales tienen mucho laburo por hacer. Y vos fijate que en la medida en que humanizamos el deportista rinde más, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros tenemos que elaborar un poquitito, ahí es donde yo digo, no sabemos qué tecla tocar porque los seres humanos no somos mecanismos ni computadoras. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos hacer es generar ciertas propensiones, generando climas de trabajo, ¿sí? Generando contexto. A mí me gusta pensarlo, digamos, como contexto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una función clave de cualquier cuerpo técnico, de cualquier deporte, generar ese contexto de rendimiento, de trabajo, pero también de disfrute. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todo es rendir, 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 y lo vas a quemar, digamos. Santiago, Sí. aprovecho para meterme con lo que dice la compañera, Leandro te habla. Esto que voy a decir de humanizar el deporte, pero qué difícil igual, porque a veces los entrenadores, los deportistas te buscan pidiéndote que por rendimiento, por resultado, porque tienen que rendir, todo. A veces a mí me ha pasado de tratar de poner esa parte con los entrenadores sobre todo y te miran re raro y te escuchan re raro cuando vos le planteas estas cosas. Por eso te digo que esa es la ley de la selva, ¿no? Históricamente llega el más fuerte, ¿sí? Pero ¿cuántos soldados caídos tenés en el camino, digamos? Soldado caído entre comillas, ¿no? Por esto de, perdonen el término, de meterle el dedo en el culo para que rinda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? También hay generaciones de entrenadores que se están dando cuenta de cómo viene la mano, ¿sí? Entonces, ahí está el punto, de vuelta del trabajo transdisciplinario, de dónde podemos ubicar, por un lado, lo que se precisa, ¿sí?, para el deporte y el deseo de la persona, ¿sí? Mira, Santiago, te comento una situación que me pasó hace poquito que lo vi bien claro eso. Que yo estoy trabajando ahora con una peleadora de kickboxing y me junté con ella y con el entrenador. Y el entrenador me hablaba de que ella podía ganar, de que ella podía más y que ella como todo deseo de él. Y yo la miraba a ella y ella es como que escuchaba y es como que sí, quiero, pero es como que no, vos veías que no era de ella el deseo, digamos, como que ella no estaba muy, y justamente ese era el problema, que estaba como, ya que hablamos de activación, como poco activada en las peleas, o como medio colgada, así, medio que no daba todo según su entrenador. Alienada. ¿Cómo? Alienada. Vamos a ponernos lacaniano, alienada al deseo del otro. Justamente, si el deseo no es de ella, ¿sí? Si el deseo ahí, digamos, es del otro, ella no va a estar ahí, no va a estar para... Digo, es interesante esto que vos traes, ¿por qué? Porque me parece que el punto, o por lo menos, qué sé yo, a mí en lo que me tocó vivir, el punto donde realmente podemos hablar de sinergia, es donde nosotros podemos articular, podemos construir un entramado entre lo que está buscando el cuerpo técnico y lo que buscan los deportistas, ¿sí? Cuando digo cuerpo técnico me refiero a cualquier deporte, ¿sí? A los entrenadores, si vos querés. Cuando nosotros podemos encontrar ese punto donde podemos hacer ese entramado, ¿sí? Ahí es como que podemos decir que el deportista o la deportista, yo te diría como que explotan, pueden explotar sus capacidades porque encontraron ese punto, ¿sí? Que no importa si el entrenador es gritón, me lo banco porque yo sé que él me puede dar tal cosa que quizá otro no, porque yo quiero esto. Y eso es interesantísimo, esa vuelta es interesantísima. Es muchas veces lo que más le cuesta a algunos entrenadores, sobre todo, digamos, más grandes, y encontrar ese punto, entre comillas, de persuasión, ¿sí? A ver, ¿qué querés vos? ¿Sí? ¿Vos querés esto? Bueno, yo te puedo dar esto otro para que vos alcances eso. Entonces ahí negociamos.
Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos dos sujetos, tenemos dos personas. ¿Sí? Es más interesante ese punto. Y es clave, por lo menos a mí lo que me tocó ver y lo que me tocó pasar, es que cuando eso están dando, es una maquinita hermosa. Sí, sí. Acá Christopher. Buenas tardes a todos y todas. Me hace Christopher. Escuchando un poco también los comentarios, los aportes de los chicos, pensaba en por qué también este paradigma convencional ha sido como tan redituable o tan efectivo en el mundo del deporte y sobre todo en el mundo del alto rendimiento, ¿no? Porque justamente lo que siento, digamos, a la hora de preparar al deportista a partir de estas variables es esto, ¿no? La hiperespecificidad, digamos, de cada una de las variables y cómo, cuanto más específico, más probabilidades hay de llegar a determinado resultado, ¿no? Mientras que justamente este modelo de la complejidad, que es un tanto rebelde, digamos, o que viene a cuestionar justamente este modelo, es resistido. O sea, justamente humanizar al deporte, humanizar a los deportistas, implica justamente cuestionar esto que ocurre, por ejemplo, con el entrenador y la peleadora de kickboxing, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a cuestionar algo así? Y un ejemplo que también me viene a la mente es lo que sucedió con la selección de Inglaterra, que también tienen un cuerpo de profesionales, psicólogos interviniendo, que hicieron un trabajo maravilloso, llegaron a la final, veía que en los entrenamientos hacían juegos en la piscina, la pasaban re bien los pibes, 17, 18, 19 años jugando en primera división, llegando a una final, pero que leía que como de algún modo fueron herederos de, como un trauma, si se quiere, histórico de la selección inglesa, que es que en los penales siempre fallan. Y sucedió exactamente lo mismo con ellos, como algo bien loco y también como hermoso de analizar. Sí, a ver, dos cuestiones. Vamos por un lado. Vos, Christopher, me parece ya conocés el final de la película. Con esto de la complejidad. Bueno, a ver, por un lado, es muy propio de la ciencia moderna esta idea de no tener en cuenta al sujeto que conoce, ¿sí? De retirar el cuerpo del mundo, ¿no es cierto? Vamos a conocer el mundo, pero ¿en qué momento conocemos al sujeto que conoce el mundo, ¿no? Entonces, fíjense cómo de repente estamos volviendo a pensar al sujeto que conoce el mundo y a sus condiciones, y estamos situando al cuerpo en un contexto ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer paso para salir del ser humano pensado como máquina al ser humano pensado como un animal vivo, ¿sí? Fíjense que desde la ciencia cognitiva así más tradicional y más dura, se llega a sostener, digamos, más bien, porque esto que se llama neuroconstructivismo tiene plena vigencia, sostiene que el mundo es una construcción del cerebro, ¿sí? Que es la percepción la que le da como cierta estabilidad en realidad a un campo de materia. Y fíjense que digo campo, ¿tá? ¿Por qué? Porque si hablo de campo, hablo de partículas subatómicas que no son sólidas, sino que justamente podemos decir que orbitan alrededor de un núcleo o que vibran, según la teoría de las cuerdas, con lo cual la materia en sí no existiría, sino que sería como una representación o una construcción, digamos, que hace el cerebro del mundo, ¿no? Esta es una teoría que si ustedes quieren la buscan, se llama neuroconstructivismo. Ahora, ¿hace falta llegar a ese punto? ¿Sí? Hace falta llegar, parece una locura, pero hoy muchos estudios de neurociencia cognitiva sostienen eso. Toda la teoría de la visión de Marr es, por ejemplo, uno de los antecedentes de este neuroconstructivismo, ¿no? Donde el cerebro construiría la realidad en 3D y le daría color y esto y aquello, ¿sí? Por intrincados mecanismos, en esta idea de la mente como computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy lo que nos vamos a encontrar en las teorías, si se quiere, neurocientíficas, como más del lado de la complejidad,
que retoman cierta herencia filosófica, ligada por ahí más a la fenomenología, lo que vamos a encontrar dentro de lo que es la filosofía postmoderna, ¿sí? Y dentro de lo que es la psicología ecológica, esta idea de la percepción directa de los objetos, ¿sí? Que en realidad conocemos lo que vemos, no hay que entrar a dar explicaciones re locas, ¿sí? ¿Por qué doy todo este rodeo? Porque eso de vuelta, poder pensar al ser humano, está incrustado en el mundo. Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que se conoce en el marco de un contexto, ¿tá? En la filosofía. Si nosotros vamos a lo que es el nuevo realismo como escuela filosófica, lo que vamos a decir es no podemos pensar objetos ni sucesos aislados de un contexto, ¿tá? Un poco llevando más allá, digamos, esta idea de Derrida de que no existe un fuera de contexto, ¿sí? Entonces, la ciencia moderna jugó mucho tiempo de su historia con esta idea de que podemos conocer, de que existe una cosa en sí y que nosotros no la podemos conocer, pero más o menos nos podemos acercar, ¿sí? Fíjense que el neuroconstructivismo en un punto sigue siendo kantiano, ¿tá? Pero Kant, de alguna manera, fue bastante rebatido, digamos, a partir de lo que podría ser una filosofía más ligada al corte hegeliano, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces algunas posturas más modernas, ¿sí? más de última generación, más de la ciencia y de la evidencia, sostienen, a ver, algunas hipótesis que son prefilosóficas. Decir que la mente es un producto del cerebro es básicamente decir que el mundo está hecho a partir del fuego, con lo cual, digamos, no llegamos a Platón todavía filosóficamente hablando. Pero eso sería como la ciencia de última generación. Me fui un poquito al carajo, me fui un poquito lejos del tema, pero es importante poder pensar la filosofía, digamos, y la epistemología, ¿no? Entonces hoy, desde la ciencia, lo que se está buscando pensar es la experiencia misma del ser humano como ser vivo en el mundo, ¿sí? Y yendo al otro punto de lo que planteaba Christopher, ahí también tenemos, por ejemplo, todo lo que es la cuestión de la cultura. Si nosotros no tenemos que perder de vista que cada país, cada ciudad, cada club, cada deporte dentro de ese club tiene una cultura, ¿sí? Y bueno, y esa cultura tiene una historia, y esa historia tiene enunciados, ¿sí? Y tiene formas de ser y de hacer que tienen su peso, ¿sí? Los alemanes siempre ganan finales, ¿sí? Los ingleses siempre pierden a los penales. Bueno, eso va modelando cuerpos, ¿tá? Y acá estamos hablando de competencia. Digo, hay otra forma también de modelar cuerpos. De hecho, justamente si vamos a hablar de las ciencias sociales y cómo están estudiando hoy los enunciados machistas en el deporte, ahí van a encontrar, digamos, cómo se modelan los cuerpos en el deporte desde una perspectiva patriarcal, digamos, ¿no? Bueno, me fui un poco de tema. Vamos a meterle pata, así tenemos un ratito más para hablar. Bueno, si vamos a hablar de presión, activación, tenemos que hablar de estrés, ¿sí? Y justamente tenemos que poder trabajar sobre el pensamiento, sobre las cogniciones, para poder lidiar con el estrés. El estrés es básicamente una respuesta adaptativa que la desarrollan los mamíferos. Acá es donde, por ejemplo, nosotros podemos inscribir esta teoría que ya hoy está un poco caduca de los 3 cerebros de MacLean. Hoy ya no son 3 cerebros, sino que son 2, el cerebro emocional, si se quiere, y el cerebro racional. Otra simplificación, si se quiere. ¿Por qué? Porque hoy también, digamos, las tendencias filosóficas están, y tendencias neurocientíficas que piensan, digamos, si se quiere, al ser humano acoplado al mundo, van a sostener un poco esta idea de que el pensamiento nace con la emoción, ¿sí? Que no existe el pensamiento racional por un lado y la emoción por otro, ¿tá? De
De hecho, en otro momento, si quieren, podemos pensar porque hoy la emoción y lo emocional es la vedette del momento, ¿tá? Y eso ustedes lo van a poder ver, si se quiere, en el marketing, en las costumbres de consumo o en la política, ¿tá? Pero bueno, acá en el deporte, justamente de lo que se trata es de poder lidiar con el estrés. Entonces tenemos ansiedad, activación y estrés como 3 formas de poder hablar de esto que les he señalado como la presión, ¿no? Vamos a hablar también de la atención y de la concentración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? La atención va a ser esa capacidad, si se quiere, de poder rastrear y buscar cierta información en el entorno, y la concentración tiene que ver con poder sostener el foco de esa atención en lo que se suele decir tradicionalmente un estímulo, ¿no? Y acá nosotros lo que vamos a encontrar es esta idea del input-output desde el paradigma más tradicional, ¿no? En la teoría de la toma de decisión o en los modelos de toma de decisión, generalmente se habla de estímulo, ¿sí? Ese estímulo capta la atención, el cerebro, si se quiere, o la mente se concentraría en ese estímulo, que puede ser, digamos, un problema motriz a resolver, y se buscaría en la memoria, ¿sí? En este archivo de representaciones, una situación similar o parecida, y se elegiría de esa misma memoria, ¿tá? Una forma de resolverla, ¿sí? Que ya ha sido exitosa en el pasado. Entonces fíjense cómo de nuevo tenemos esta idea de la mente como una computadora. ¿Sí? La percepción que activa todo el sistema, cómo en la memoria se busca, ¿sí? Se identifica lo que está pasando, se identifica una respuesta y se ejecuta, ¿no? Entonces, si una persona está estresada, ¿sí? O una persona está ansiosa, está teniendo un cuadro, si se quiere, de sobreactivación cognitiva, no se va a poder concentrar en los estímulos pertinentes. Acá tenemos todo un tema interesantísimo, pero que hoy no vamos a poder profundizar, de lo que es el deportista novato y el deportista experto, ¿sí? El deportista que ya tiene toda una experiencia. Y otro tema interesante acá para pensar es la memoria y el archivo, ¿no es cierto? Y cómo poder pensar la memoria de una forma que no responda al paradigma computacional, sino que responde a otra cosa, ¿sí? A cierta memoria compartida y colectiva, ¿no? Y a la cultura como espacio de la memoria. Y acá es donde generalmente se habla de ciertas características de la atención, ¿sí? Que es la capacidad de la atención, por ejemplo, la selectividad de la atención y el nivel de alerta. Y acá tenemos un modelo clásico sobre la atención y sobre la concentración, que es el modelo atencional de Naideffer, ¿sí? Este modelo se basa básicamente en los vectores de amplitud y dirección. La dirección tiene que ver con un adentro y un afuera, ¿tá? Y la amplitud tiene que ver básicamente con si la atención, digamos, es más amplia y busca más información o se centra solamente, digamos, en un punto, ¿tá? O en un pequeño punto, ¿no? Esta idea de amplitud es un poquito como el trabajo de una cámara, ¿no? Toma un plano grande o toma un plano pequeño. Entonces acá lo que vamos a tener de alguna manera es como una especie de, por un lado, de mecanismo, ¿sí? Donde desde lo atencional se hace una evaluación de la situación, ¿sí? Se analiza, con esa información, digamos, se analiza y se planifica, se encuentra, digamos, esta representación mental, ¿tá? Para la ejecución, y después, ¿sí? El foco atencional ya estrecho y externo implica, digamos, la ejecución, la pertinencia, digamos, de la ejecución de eso que se eligió, ¿no? Bueno, después esta teoría va a sostener que determinados deportes, distintos deportes,
implican determinado perfil, ¿sí? Atencional. Bueno, obviamente sobre esto hay tests, sobre esto hay formas de diagnosticar, formas de entrenar, digamos, los diferentes perfiles atencionales, ¿no? Pero fíjense de vuelta cómo está esta idea de mecanismo, ¿no? Esta idea de bucle mecánico. Y bueno, y hemos llegado a la forma de trabajar con estas variables, que son las habilidades psicológicas, ¿sí? Y acá es donde entramos nosotros en la técnica. Acá tienen 7 técnicas, ¿sí? Hay más, yo les muestro, digamos, si se quiere, las 7, entre comillas, clásicas. El manejo de la atención, que es un poquito lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. El trabajo sobre las técnicas de relajación, ¿tá? Que las técnicas de relajación en psicología del deporte tienen décadas de uso, pero fíjense que hoy vuelven a aparecer con un nuevo nombre, que es el de mindfulness, ¿tá? Mindfulness en el deporte, porque está científicamente comprobado que el cerebro, cuando se medita, las ondas no sé qué generan calma y relajación y el cambio hormonal. Sí, a ver, hace años que sabemos todo eso, ¿está? Funciona la relajación, pero claro, ¿sí? Básicamente porque muchas veces nos permite cortar, si se quiere, el rumiar, el pensamiento ahí intrusivo de cómo me va a ir, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? Y la relajación muchas veces sirve como para frenar un poquito todo eso y que la persona, por ejemplo, pueda descansar. Lo mismo en mindfulness, está el mindfulness, una forma, si se quiere, de meditación que naturalmente va a llevar a la relajación. El tema es cómo muchas veces nos quieren vender algunas cosas como si fueran nuevas y en realidad se vienen usando hace mucho tiempo, ¿tá? Ahora, ¿qué es lo que pasa? No todos los deportistas, no todas las deportistas son proclives a relajarse y a utilizar técnicas de relajación o a practicar el mindfulness. ¿Qué hacemos hoy? ¿Le echamos la culpa al deportista que no puede o que no tiene ganas? ¿O buscamos otra forma? ¿Sí? Entonces ahí está el quilombo de la técnica, ahí está el problema de la técnica. La técnica es interesante, pero nunca deja de ser caso por caso. Ahora, si nosotros suponemos que los seres humanos son maquinitas, ¿sí? Y que los cerebros son computadoras, ¿y nosotros qué hacemos con la computadora cuando anda mal? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer con esta computadora que ya me hace renegar? Y mandarla al técnico, ¿sí? Ahora, somos seres vivos, no somos mecanismos. Entonces acá es donde la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes van a encontrar colegas que saben esto, que van a trabajar desde este paradigma clásico y se dan cuenta de que por más que este paradigma esté construido sobre metáforas mecanicistas, ellos están trabajando con personas y van a encontrar colegas que van a querer trabajar, digamos, con estas técnicas más allá de con quién estén trabajando, ¿sí? Esto se lo digo a los psicólogos. Ahora, ¿qué pasa? El coaching deportivo es básicamente, apliquemos estas estrategias, ¿sí? Apliquemos estas técnicas. Un coach que no es psicólogo tiene la capacidad de leer este nivel de complejidad, no, ni a palo, ¿sí? Entonces, esto va para los profes, ¿sí? Esto va para las personas que estén cursando ahora y formen parte del deporte y no sean psicólogos, ¿sí? Guarda con esta idea de usar técnica, porque la técnica sirve para las computadoras, sirve para las máquinas, para eso se llevan los autos al mecánico, pero no sirven para los seres humanos, ¿sí? Y a veces podemos disparar cosas que mejor no las disparamos, ¿está? Lo mismo con las prácticas en imaginación, dentro de las cuales se encuentra lo que se conoce como visualización, ¿está?
No todos pueden visualizar, los que visualizan no visualizan de la misma manera, ¿sí? Es muy interesante la visualización, ¿sí? Es una técnica muy interesante, pero también tenemos que saber aplicarla. Escucho un micrófono abierto, hable nomás. Bueno. Técnicas de autodiálogo y control del pensamiento, ¿sí? También, ¿no? Poder controlar el pensamiento. A ver, de vuelta hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es tan importante el pensamiento? Por otro lado, ¿cómo se manifiesta el pensamiento? ¿Sí? Ahí tenemos otra pregunta interesante para hacer. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Y en todo caso, ¿hacia dónde tenemos que afinar, si se quiere, la percepción, ¿no? Esta es una linda preguntita que vamos a dejar picando para la próxima. El manejo de la activación, ¿sí? Es otra de las habilidades psicológicas que se busca, digamos, entrenar. Esto es interesante, ¿no? Esta idea de cómo llegar, fíjense que está muy relacionado también al control de pensamiento, cómo llevar activado de la mejor manera, ¿sí? De la manera justa. Ahora, la activación durante un partido, durante una competencia, ¿es siempre la misma? Durante el entrenamiento, ¿es siempre la misma? Ese es otro punto interesante, ¿no? ¿Cómo trabajamos esta idea de que la persona pueda centrarse y pueda conectarse con el entorno en el cual va a entrenar o competir? ¿Sí? La autorregulación emocional, ¿sí? Me falta la palabrita ahí, tiene que ver con esto de poder manejar las emociones, ¿sí? Que también, desde la perspectiva más tradicional, cognitiva-conductual, va ligada al pensamiento. Ahora, las emociones, nosotros no tenemos que dejar de pensar que son una forma por medio de las cuales un organismo vivo se vincula, sobre todo los mamíferos, fundamentalmente los mamíferos, se vinculan con el entorno. Entonces, muchas veces las emociones tenemos que poder interrogarlas, ¿sí? Poder laburar, digamos, por qué un deportista o una deportista en ese momento está experimentando tal o cual estado fisiológico, ¿sí? Porque que después nosotros a un estado fisiológico le pongamos nombre, ya es una cuestión del lenguaje humano, ¿sí? Ahora, las emociones no vienen con nombre. Los nombres que le ponemos a las emociones son construcciones culturales. Y ahí no tenemos que olvidar que los nombres de las emociones que sienten los y la deportista son subjetivos, ¿sí? Y por último, algo que a mí me parece muy interesante, es la técnica de establecimiento de objetivos, ¿sí? Que es muy interesante, pero es muy difícil es muy difícil muchas veces de utilizar y de construir. ¿Por qué? Porque establecer objetivos significa, de alguna manera, generar sentido para la acción, ¿sí? Y ahí está, por lo menos para mí, es uno de los laburos más interesantes, porque acá es donde empieza a aparecer un poco como la verdad subjetiva, ¿no? ¿Qué hacemos entrenando este deporte? ¿Qué queremos lograr con este deporte? ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Dónde quiero estar parado mañana? ¿Qué pasa si no estoy parado ahí donde quería estar? ¿Sí? Entonces, la idea sería la siguiente. Lo que nosotros vimos hasta ahora, con esto de las variables tradicionales, si se quiere, de la perspectiva como más hegemónica, más convencional de la psicología del deporte, ¿sí? Se trabajan con esto. Por eso les marco esta idea, digamos, del mecanismo, de lo mecánico, de lo maquinal y de las técnicas para intervenir sobre lo maquinal. Esta sería un poco como la lógica, llevada un poco al extremo y al paroxismo, exagerándola, ¿tá? Porque también, digo, yo se las exagero un poco como para que ustedes vean cómo funciona la metáfora, digamos, computacional y el mecanicismo como justamente como metáfora que determina acciones,
¿Y qué es lo que nosotros vamos a intentar pensar desde el paradigma de la complejidad? ¿Sí? Entonces, variables que funcionarían, digamos, se relacionarían mecánicamente como... se me fue la palabra. Como engranajes, cuando se traban o cuando se rompen, se trabajan con esto, con estas técnicas, y si las queremos mejorar, también se trabajan con estas técnicas, ¿sí? ¿A dónde apuntan estas técnicas? Al rendimiento, ¿está? Más allá de que muchas veces se hable de la relación entre salud mental y rendimiento, estas técnicas apuntan al rendimiento, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando aparece un coach deportivo, un coach ontológico, hablando del rendimiento y cómo lograr tu mejor versión y el biribiri te cae con estas técnicas, lo que tenemos que poder ubicar, digamos, ahí, justamente, es la pregunta, ¿está? Por la salud mental. Pregunta para la cual el coach ontológico, el coach pránico, el coach deportivo y el coach del biribiri, ¿está? No está preparado para construir, ¿está? Bueno, este es el paradigma tradicional en la psicología del deporte. ¿Vamos a charlar un poquito? Santiago, un comentario te hago, Leandro, te hablo, en lo que contaba recién, la experiencia que contaba recién mía. Yo siempre arranco generalmente haciendo esta parte de los objetivos, del planteo objetivo, y con esta chica me costaba un montón, no le encontraba qué, no sabía para qué, lo que estaba haciendo, no puedo establecer un objetivo. No, interesantísimo eso, Leandro. ¿Y a vos qué te parece, che? ¿Qué pudiste construir sobre esta dificultad, digamos, de esta deportista? Y bueno, un poco de esto que te comentaba y que vos también lo veías, de decir, como que parece que perdió sentido para ella lo que hacía. Ella ha estado en el top, digamos, ha sido campeona nacional, todo, y ahora es como que tuvo un par de cuestiones que, bueno, que cortó su entrenamiento y retomó, y ahora es como que se ve eso, que no sabe para qué hace lo que hace, digamos. Claro, claro, y si no sabes para qué hacer lo que hace, ¿qué objetivo te va a poner? Bueno, tenemos lugar para 1 o 2 comentarios, preguntas. Aprovecho ya para hacerte otro comentario más. Esta cuestión de que hablamos al principio de cómo se presenta eso lo vamos a desarrollar más en un momento, porque es re difícil esto de cómo vos le presentás a otros profesionales, cómo le explicás a otras personas, a los deportistas, para qué estamos nosotros, cuál es nuestra función. Es re difícil de explicar. Hasta a veces a mí me ha pasado tener que explicarlo y no encontrar la forma, las palabras. Mira, yo no lo pensé, digamos, porque no tengo, a ver, para mí es como función de cada uno como presentarse, pero eso no quita de que no lo podamos pensar juntos en algún momento. De hecho, el último encuentro capaz que un lindo lugar, un lindo momento como para poder pensarlo, ¿no? Como para poder comunicar qué es lo que uno hace. Y yo creo que también una forma de poder dejar en claro qué es lo que uno hace son las preguntas con las cuales uno se presenta también, ¿no? Las preguntas que uno va a hacer y cómo uno también puede situar su función. Pero recordame que lo laburemos en el último encuentro. Dale, genial. Román, vos habías abierto el micrófono. Vos sabés que hace como una especie de acople y no te escucho. Te veo hablando, pero no te escuchamos. Y si lo desenchufás de la compu y hablás con el mic de la compu.
No, no se te escucha, Román. Escríbela directamente. ¿Cómo va? Hola. Yo pensaba en... ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Yo Joaquín? pensaba en esto de, mientras estaba escuchando, qué tan común y qué tan normalizado tenemos hoy en día esto de escuchar lograr tu mejor versión, ya sea para la nutrición, ya sea para las formas de entrenamiento en el deporte, eh, y cómo a partir del marketing, también de alguna forma pensando un poco neoliberalmente o un sujeto de consumo, todo el tiempo estar cargados de información, cargados de información, cargados de información, y la cabeza en algún punto es como que tiene que descargarse de alguna forma. Entonces, cuando escucho esto de qué pasa con la salud mental ante esto de todo el tiempo apuntar al rendimiento y no a lo subjetivo o al deseo. Por ejemplo, creo que Leandro decía acerca de esta chica que no encontraba un objetivo de pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? O qué, ¿cuál es mi objetivo ante esta situación? Entonces, me parece hasta muy difícil hoy eh, cambiar esta perspectiva, que si bien es un laburo que está buenísimo hacerlo y que me parece que creo que todos nos llevamos esto, como que hoy todo el tiempo está muy metido esto de lo mecanicista, digamos, como Mm. si fuéramos un 2 más 2 4. Entonces, está muy bueno interrogarse esto y no, me parece, quería hacer el comentario porque me parece completamente interesante, digamos, que hoy lo podamos charlar y la verdad que espectacular. Bueno, Joaquín, buenísimo. Y vos usaste una palabra clave ahí que es neoliberal, ¿sí? Esta idea de reducir la sociedad, digamos, a la producción económica, ¿tá? Y es de alguna manera un problema, y de alguna manera se vincula también con esta idea de la psicología positiva y del coaching, ¿sí? Como técnica, yo digo técnica, el coaching para mí es una técnica del lazo social, ¿sí? Es una forma de gestionar un lazo social, si no es una forma de producir un lazo social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa gestión del lazo social, ¿sí? Que, discúlpenme lo poco conceptual que voy a hacer, que es una careteada, porque en definitiva, si te enseñan a ser líder es porque no sos líder, ¿sí? Si te enseñan a liderar es porque no sabes liderar, pero porque liderar no es algo que se sepa, ¿sí? O se lidera o no se lidera. Y aparte liderar no es algo que depende de mi voluntad, ¿sí? Liderar depende de una situación, depende de mí, depende de un grupo de personas, o sea, alguien no es líder porque se le canta, alguien es líder porque tiene 2 o 3 personas que lo siguen, digamos, y lidera en esa situación, ¿sí? Y ese es un punto interesante como para interrogar esta, digamos, esta especie de subjetividad, de modelo subjetivo que se busca hoy como implantar, ¿no? Esta idea de que el ser humano, el hombre, es una empresa, ¿no es cierto? Que es un poco también el quilombo que trae la psicología positiva, ¿sí? Esta idea de todo está en tus manos, vos podés, ¿viste? El universo va a conspirar a favor tuyo si vos lo soñás, que eso es más una frase de autoayuda, pero que en el centro, en el núcleo, ¿cuál es la diferencia con la psicología positiva? ¿Sí? La psicología positiva sostiene una fórmula de la felicidad que dice que el contexto, no me acuerdo si tiene el valor de un 10 o un 15%, ¿entendés? Como si todos supiesen, como si las herramientas para ser felices estuviesen tan al alcance de nuestras manos, ¿sí? Queremos ser felices, estamos en todo nuestro derecho de ser felices. Ahora, vamos a tener que negociar, si se quiere, con el entorno, con el contexto y, digamos, y con nosotros mismos, ¿no? Más allá de que también el concepto de felicidad o la idea de felicidad, digo, está muy determinada culturalmente. Yo al respecto les digo, hay unos libritos muy lindos, uno se llama Happycracia, Happy de feliz en inglés, Felicicracia sería traduciéndolo ahí muy a lo bruto, de Edgar Cabanas, ¿sí? Y Eva Iluz,
libro hermoso, interesantísimo. Hay otro librito, no me acuerdo la autora, que se llama La dictadura del coaching, también muy interesante. Hay una autora que se llama Bárbara Ehrenreich, que también escribe mucho sobre la cultura de la felicidad. Sonríe o muere, se llama el libro de ella, y otro que, no me puedo acordar el nombre ahora, Causas naturales, lo tengo más o menos cerca de la biblioteca. Muy interesante. Causas naturales, la bajada del título es cómo nos matamos para vivir mejor, ¿sí? Que un poco abordan toda esta cuestión del hiperrendimiento y demás. Bueno, y el de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, y ahora el año pasado salió en La sociedad paliativa, ¿sí? Otro autor muy interesante. Bien, Román, vi que volviste. Si querés abrir el mic, a ver si tenemos suerte. No sé, ¿ahí se me escucha? Perfecto. Qué grande. No, bueno, un par de cuestiones. Primero en el chat había quedado ahí, una compañera puso, ¿cómo se llamaba la serie esta de Netflix? Que en realidad yo vi un capítulo entonces que fue el de Mardy Fish, pero es sobre diferentes deportistas. Perfecto. Y después, en realidad, bueno, es vieja la pregunta porque era cuando estabas con el Power y no me podía, digamos, hablar, que en realidad te iba a preguntar sobre si la técnica de relajación no iba un poco en contra de la activación. No, no necesariamente, porque en realidad también vos lo que tenés que pensar es el momento, es cuándo y dónde, ¿viste? A ver, la activación, a ver, vos pensás, ¿sí? Vos sos futbolista, hoy es domingo, ganaste, ¿sí? Quedaste a 2 puntos del puntero, ¿sí? El puntero perdió, ¿sí? Sí, ¿Vos qué estás haciendo ya desde el domingo a la noche? Estás esperando el próximo domingo, ¿sí? Para jugar y para ganar de vuelta y que te acompañe el resultado del otro equipo. Entonces, vos ya una semana antes, y sí, ya está, entre comillas, activado cognitivamente, si usamos este paradigma, ¿no? claro. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Entendés? Que vos estés tan para adelante que no puedas dormir, ¿sí? Que no puedas dormir el domingo a la noche, el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, ¿cómo va a repercutir esa falta de sueño, digamos, en el descanso? Si es que nosotros consideramos que el descanso, de alguna manera, es la recuperación del entrenamiento, ¿sí? Y hay muchos entrenadores que dicen que es más importante la recuperación del entrenamiento. Entonces, ahí te doy un ejemplo de que no necesariamente la relajación es previa inmediatamente a la competición. ¿Sí? Es previa, sí, pero no en lo inmediato, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si tenés la noche anterior también, ¿no? Un jugador que no puede dormir, que no puede pegar un ojo, ¿sí? Y bueno, ahí podemos hacer el intento. Claro, iba más para ese lado la pregunta, capaz más a lo previo, aunque también el otro ejemplo es más que válido, sirve perfectamente. Ahí estamos pensando, ¿sí? La relajación como una técnica que cae sobre el cuerpo. Ahora, vos fíjate que también la creación de un sentido te puede relajar, ¿sí? Trabajar un poquito el sentido de algo te puede relajar, ¿está? Cuando uno más o menos mastica o puede poner en palabra qué es aquello que lo está atravesando a uno a nivel emocional, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata justamente es quizá de buscar esa posibilidad de descansar, ¿no? De habilitar algo de lo que uno podría decir el entrenamiento invisible. No sé si más o menos responde ahí, Román, Sí. pero se trata, digamos, podríamos decir que algo como más de esta construcción cualitativa, que si ustedes quieren algún sinónimo, podríamos decir esta construcción más artesanal, ¿no? Sí. Bueno, gente, son las 9:05. Nos pasamos un poquitito.
¿sí? A mí me parece que es un buen momento como para ir cerrando el encuentro de hoy. Y en todo caso, que nos vamos a ver en 15 días porque el lunes que viene es feriado. Nos tomamos esos 10, 15 minutitos mientras todos se van conectando como para seguir charlando lo que estuvimos hablando hoy. ¿Les parece? Perfecto. Vamos por ahí. Buenísimo, Santi. Bueno, nos vemos en 15 días entonces. Bárbaro. Dale, nos vemos. Listo. Cuídense. Abrazo Chao, grande. chao. Cuídense, chao, chao. Abrazo. Saludos.